tarde, y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, los estoy saludando en este miércoles 28 de diciembre del año 2021. El año está terminando, se está yendo. Habría que ver si el tiempo se va, viene, es uno de los grandes misterios del ser humano. ¿Qué es el tiempo? San Agustín lo decía, cuando me lo preguntan, no lo sé. Cuando no me lo preguntan, lo sé. Heidegger escribió su famoso libro para acercarse a una nueva mirada del ser y tiempo. Es decir, el tiempo es fundamental también en la definición del ser. Se nos va este año y quiero desde el jardín tener una mirada un poco más amplia, más que un balance de los balances que acostumbradamente se hacen en los medios de comunicación, de cuáles fueron las figuras relevantes, cuáles fueron los mejores goles, los mejores deportistas, los mejores libros, los rankings, ¿no? La lógica del ranking. Me gustaría tener una mirada y para eso siempre me gusta invitar a un sabio o a uno de los sabios de nuestra tribu. Y quién mejor con Tertulio para hablar del año que termina y del año que viene, pero de una mirada desde la conciencia, del despertar de la conciencia, que Siley Mora. Él está en Coihueco y es profesor de Estado en Filosofía. Ustedes ya lo conocen, lo han escuchado caminar conmigo por este jardín, etnógrafo, investigador de la Cosmovisión Central Mapuche, profesor de Mapuzungún y latín, autor de variados e interesantísimos libros. Verdades mapuches de alta magia para reencantar la tierra, Zungún, palabras que brotan de la tierra. En mis manos tengo Nehuen, el poder de la espiritualidad mapuche. Pero hoy día Siley Mora está cada vez más concentrado en sus proyectos y enseñanza de la ontoescritura. Siley Mora es un buscador permanente, nunca le gusta instalarse en un lugar de su saber, y estoy muy contento de poder compartir esta tarde, caminar con él por este jardín, escuchando los queltehue, las bandurrias, también mi fiel chucao en esta tarde. Querido Siley, muy bienvenido al jardín. Es fabuloso que sea en el jardín esta conversación, Cristian. Te agradezco la invitación. Yo diría, mira, invitación a dilatar el tiempo que se va. Y aquí hay una primera tesis que yo siento y he comprobado miles de veces. Mira, el secreto para que el tiempo no se vaya, ¿no? El gran aspiración de Marcel Proust, ¿no es cierto?, En busca del tiempo perdido. Para mí el secreto de que el tiempo valioso y precioso vivido, ya vivido, no se vaya y no se pierda, es extraerle el significado, ¿no? Y apropiarse del significado. Así que por eso estoy contento que tengamos esta mirada de este año, de esta perspectiva, de la perspectiva del viaje del año. Claro, porque es muy interesante lo que tú dices, porque finalmente la cantidad de acontecimientos, si uno mirara, hiciera un balance y colocara aquí un resumen de todos los acontecimientos y hechos que ocurrieron en el 2022 en el mundo, en Chile, etcétera, tendríamos una especie de heterogeneidad de hechos desordenados, sin un sentido, ¿no? Y finalmente, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con los restos del año o los restos del día, para usar el título de una novela de un escritor inglés? ¿O vamos a ir a buscar en un trabajo tal vez casi alquímico, ¿no es cierto?, la quinta esencia? Vamos a hacer, como decía Rilke, ser abejas de lo invisible. Vamos a ir a libar de los acontecimientos para sacar la miel del sentido. Eso es lo que entiendo, lo que tú estás diciendo, y eso me parece muy, muy interesante. Si tú tuvieras que, buscar un vislumbre de sentido del año que se va, ¿por dónde lo buscarías? En términos personales, más globales, etc.
En primer lugar, me robaste la expresión de Rilke, es tuya, obviamente, a ti te la escuché por primera vez, pero yo me la apropié para el método que he desarrollado de la ontoescritura, que es en el fondo un método para acumular la miel del significado, ¿no? Volvernos abejas de nuestra propia experiencia, el significado de las experiencias. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, ¿por dónde pienso yo que estuvo el significado mayor? Mira, es que esto es una pregunta difícil porque va a depender de las personas. Para una experiencia insignificante para el mundo, para Chile quizás, o para otros países que no son Chile, una experiencia puede ser la máxima experiencia porque tiene el potencial de convertirse en un día, ¿no? en un sol, ¿no? Una experiencia, diríamos, solar. Puede ser algo pequeño. Mira, lo que ocurre en el jardín. Tú hiciste un proyecto hace muchos años donde destacabas noticias insignificantes, ¿no? Noticias que estaban fuera del foco periodístico. Esas noticias son las que al final van siendo más trascendentes, a mi juicio, ¿no? Eso como primera declaración. Mira, y el significado que yo veo de este año es... no tengo una experiencia particular del acontecer chileno de nuestro país, pero sí tengo tengo una aprensión y tengo también una esperanza, ¿no? La aprensión es la siguiente, que yo he visto este año como poderes globales, poderes ocultos que no dan la cara tan claramente, se apoderan de lo mejor de un país, no solo de Chile, ¿no? Succionan, ¿no? El alma y por lo tanto al succionar el alma succionan el sentido y el significado de lo que es vivir en una tierra determinada. Poderes ocultos que tergiversan los significados, por ejemplo, patrios, ¿no? Los significados del terruño, tergiversan los significados de ciertos ritos que ya se han abandonado prácticamente. Si uno piensa, por ejemplo, cómo celebramos la fiesta nacional, cómo celebramos la Navidad tan reciente, están desprovistos de algo tan especial. Por ejemplo, mira, en la Navidad, ¿quién en esta Navidad leyó cuentos de Christian Andersen, por ejemplo, la niña vendedora de fósforos, por ejemplo, en familia, ¿no? Y todo se limitó quizás a un asado, ojalá haya sido una cena compartida sin celular, ojalá, cosa que dudo. Entonces, los poderes globales o la mentalidad global y oscura no fomenta el rito, no fomenta ni en Chile, ni en Argentina, ni menos, solamente ha quedado en Argentina los ritos futbolísticos, ¿no? Y además hay algunos tremendamente obscenos como aquel del arquero, ¿no? Pero hay otros ritos, mira, de otros países que yo rescato. Un hecho mínimo, mira, te lo presento a ti y a todos los auditores. El entrenador, ya que mencioné el Mundial de Qatar, el entrenador de Japón, ¿no? Hizo una reverencia profunda, según su cultura, agradeciendo al oponente frente al equipo contrario y frente a la barra adversaria en una inclinación profunda, porque él sabe que el oponente, el adversario, me hizo crecer a mí, me hizo más grande, Entonces, ese gesto de inclinarse y de agradecer, y todo el equipo lo hizo así, a pesar que había obtenido una derrota, eso me parece un pequeño símbolo de lo que hay que buscar. Y ahí está mi esperanza, ¿no? Dije yo, una aprensión, que tengo esta angustia de cómo se nos va quitando y robando el territorio al alma, ¿no? Y se nos va haciendo cada vez más uniformes, etcétera. Y una esperanza que son signos como estos, ¿no? Signos como gente que se desvive por otra sin cálculo, ¿no? Gente que ama sin esperar, ¿no? Debe estar lleno de gestos así, pero es preciso, hay que estar alerta para descubrirlos, ¿no? Gente que aprende, ¿no? Gente que reduce su ego en beneficio de otros, etcétera, ¿no? Oye, Siley, qué interesante y qué hermoso ese gesto del entrenador de Japón. Imagínate que eso lo aplicáramos nosotros aquí en nuestra sociedad, que cada vez que encontrábamos a nuestro adversario le hiciéramos una reverencia, ¿no? Sí, sí. Así debieran partir las sesiones en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las convenciones, una reverencia, ¿no? Yo reverencio a mi adversario, ¿no?
porque el adversario me obliga a ser mejor, me desafía. Es decir, eso significa un salto de conciencia cuántico. Si eso se lograse, pero hoy día el mundo más bien, así como se está robando el alma, otra tendencia que veo yo es a la polarización artificial a través de las redes sociales, impedir la reverencia ante el otro. Es cierto, mira, y lo triste es que en las escuelas, en el mundo infantil, más bien se propende, se tiende a lo opuesto, ¿no? A salirme con la mía, a gritar más fuerte, a vociferar, a descalificar al otro, ¿no? A no escuchar. Yo tengo un amigo que se llama Carlos Viñolo y que tiene una expresión que es muy óptima para empezar a hacer una especie de evaluación propia de este año, ¿no? Que cada uno lo debe hacer. Él habla del obscuchar, ¿no? Que es una mezcla de observar y de escuchar. Entonces, yo propondría que nos preguntemos en este fin de año cómo ha sido mi nivel de escucha, ¿no? De observación y escucha. Y propongo otros, mira, por ejemplo, para ir en contra de esta tendencia de dejarnos desprovisto de alegría interior, ¿no? ¿Cómo ha sido este año mi nivel de gozo, ¿no? Con las pequeñas cosas, con las simples cosas. Del 1 al 10, por ejemplo, ¿cómo ha sido mi nivel de gozo? ¿Dónde estuvo mi mayor gozo? ¿Cómo ha sido mi nivel este año de aprendizaje, ¿no? Mira, por muchos años, lo único que se evaluaba en Chile, ¿cómo ha sido mi nivel de productividad? Que está muy bien. Podríamos también incluirlo, por supuesto, mi nivel de productividad personal, ¿no? Pero mi nivel de gozo, ¿cómo ha sido mi nivel de paciencia? Mi nivel de humildad para tener lo mismo que el entrenador del Japón, ¿no? El Seikerei, creo que se llama así, la reverencia, la inclinación. Mi nivel, mira, de aprendizaje, como ya lo dije, mi nivel de conexión con mi propia alma, ¿no? ¿Cómo ha estado este año mi nivel de conexión con mi ser interno? Y cómo yo quizás me he desviado hacia lo exterior, ¿no? Y al desviarme tanto lo exterior, me salgo de mi centro. En fin, podemos monitorear, evaluar esta bitácora del viaje de este año a través de esos parámetros, ¿no? Nivel de gozo, nivel de humildad, nivel de ego, nivel de productividad también, pero yo lo colocaría en un quinto lugar, y mi nivel de conexión con mi alma. Siley, el fin de año, como tú decías, que han ido desapareciendo los ritos, ¿no es cierto? Los ritos que nos congregan, los ritos que son fundamentales para ordenar nuestra vida, ¿no? Para darle uno que lo ordenan, ¿no? Todas las culturas primordiales tienen clarísimas marcadas las estaciones, los ritos, los cambios de estación, los cambios de año, el paso de la niñez a la pubertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso ha ido desapareciendo. Y el hombre queda desamparado, queda abandonado, sin rito, sin mito, sin sentido, ¿no es cierto? Sin horizonte. Entonces, la pregunta sería, bueno, el fin de año se hace, qué bonito, los fuegos artificiales, ok, la gente se reúne en torno a ese espectáculo, pero ¿cuál sería tú un rito personal, o qué rito rescatarías tú, a lo mejor de alguna tradición, o un rito privado personal tuyo para cerrar el año y prepararse para recibir el año nuevo que comienza? Mira, muy bueno. Es una versión de un antiguo rito, una versión un poquito más modernizada. Mira, parto por lo simple, algo que ya he hecho, ¿no? Hablo de eso. Revisar mi casa, el exterior de mi casa y el interior de mi casa, revisar mi closet, revisar mi patio, revisar mi despensa y eliminar todo aquello que no sea ni útil ni bello, ¿no? Todo aquello que no tenga utilidad ni belleza. Y sacarlo y darlo, entregarlo. Porque uno tiene la falsa idea de que esto lo voy a usar cuando más adelante, cuando lleguen visitas. Aquí en Chile se colocaba, ¿te acuerdas? Una sábana fea, generalmente, encima del sillón nuevo para cuando lleguen visitas y se vea bonito. Y a veces la gente cuando llegaban visitas ni se acordaba y se sentaba en la vieja sábana. Eliminar todo aquello pensando de que lo voy a usar cuando sea importante o cuando llegue un momento especial. Todos los momentos son especiales. Ese primer rito, mira, de eliminar
eliminar basura también, eliminar basura. Porque si uno elimina la basura externa, va a eliminar la basura interna, ¿no? Si uno ordena, ya está el ejemplo muy, muy recurrido, pero igual funciona. Si uno ordena su closet, si uno pone las camisas o los vestidos en un lado y la ropa de invierno en otro, por ejemplo, algo pasa adentro y que se ordena algo dentro. Si uno ordena su biblioteca, ¿no? Como hace poco también lo hice, también se ordena el alma por dentro. Eso en primer lugar. Mira, lo segundo, el viejo rito mapuche, cuando llega el año nuevo, que ocurre, por cierto, en el solsticio de invierno, ahora es el solsticio de invierno para el otro continente, ¿no? Para el otro hemisferio, perdón. Mira, es lanzar al agua la ropa vieja, así se hacía antes, ¿no? A un río, al agua, porque el agua deshace, el agua limpia. Pero como hoy día no se puede, no hay ríos cercanos en las ciudades, ¿no? Yo he hecho de escribir la basura interior que tengo, de lo que me voy a deshacer. Por ejemplo, ¿no? Voy a deshacerme de esto que tanto me agobia, ¿no? Una culpa, escribir la culpa, ¿no? Escribir también mis miedos típicos que este año he tenido, ¿no? Mis taras o qué sé yo, mis fugas de energía, ¿no? Las escribo. Y ese papel, ¿no? Destruirlo, hacerlo 100 pedacitos y lanzarlo a la taza del inodoro y lanzar la cadena y hacer el gesto y el pensamiento, el acto psicomágico de que me estoy desprendiendo, de que el agua está deshaciendo y está liberando toda esa basura mental interna que acumulo sin razón, ¿no? Y que solo me hace infeliz y altera mi sangre y genera hormonas que dañan mi cuerpo, ¿no? Ese es otro rito que es una versión modernizada del viejo rito antiguo, ¿no? Mira, también yo podría agregar como rito de fin es algo muy importante, ¿no? Que sería más bien un rito de apertura, porque el fin tiene que ver también con el comienzo, ¿no? Como rito de apertura, hacer simbólicamente en la cena, lo puedes usar en la cena de Año Nuevo o en la comida pequeña o grande que hagas el Año Nuevo, pero sí simbólica, consagrar el vino, ¿no? Un antiguo rito egipcio que Jesús lo toma en la última cena, porque según los egipcios, mira, hablarle al vino, ¿no? Las moléculas del vino se afectan, ¿no? Al parecer, como la vid la trajeron los extraterrestres, los dioses de arriba, ¿no? Sería el único vegetal que viene de fuera del planeta. La vid, el vino, tiene las moléculas la particularidad de que son sensibles óptimamente al lenguaje. Entonces, todo lo que se pronuncia sobre el vino, y sobre todo si con la mano derecha tú pones sobre el vino la mano y por lo tanto las palabras se impregnan en el vino y como el vino se va tan rápidamente a la sangre, uno bebe sus propias palabras que pronunció. Entonces, allí tener mucho cuidado. ¿Qué voy a invocar sobre el vino para que el vino lo recoja y luego me lo beba, ¿no? Muy conscientemente hacer eso, ¿no? Para abrir y decidir ya el año. Oye, bueno, de ahí viene esa famosa frase del mundo antiguo de los filósofos, tanto griegos como romanos, in vino veritas, o sea, se relaciona la búsqueda de la verdad con el vino, el banquete de Platón, esos ritos que se hacían en torno a un vino. Qué bonito esto del vino como un líquido sensible que puede recibir el efecto de tus propias palabras y después te bebes esas palabras, por lo tanto no pronuncias cualquier palabra. Eso es una cosa. Lo otro que me acordé a propósito del desprenderse de las cosas en un rito final que me parece desapego, desapegarse, hacerse, volverse ligero de equipaje, ¿no? Para enfrentar al año nuevo. En Italia me tocó vivir en la década del 80 y haber visto cómo en las ciudades tiraban por las ventanas, tiraban muebles, tiraban sillones, tiraban colchones, los tiraban, se desprendían de ellos, ¿no? Creo que en la fiesta de Año Nuevo. Ahora, ahí me quedé pegado con una expresión que me gustaría profundizar contigo, que me pareció muy interesante. Tú hablaste de las fugas de energía. ¿Cuáles son esas fugas de energía?
Mira, muy interesante. En primer lugar, son las emociones mecánicas. Mira, revisar cuáles han sido este año mis emociones mecánicas. Cuando digo emociones mecánicas me refiero a la depresión. La depresión está bien, viene de la tristeza. La tristeza es necesaria, ¿no? Hay que guardar duelos, de acuerdo. Pero si el duelo me dura 1 año y medio, si el duelo me dura 3 años, ¿no? Significa que ahí la emoción de la tristeza, las emociones no son ni buenas ni malas, no son neutras, sirven para el cuidado del ser, de la temporalidad. Si yo me quedo pegado en la tristeza, obviamente se convierte en una emoción mecánica, ¿no? Entonces, las fugas principales van por el lado de las emociones mecánicas. Si este año he estado lleno de miedo, significa quizás que me he quedado pegado en el miedo, ¿no? Y por ahí el miedo es otra fuga energética enorme, ¿no? Mira, un mal hábito es una fuga energética impresionante. No poder vivir sin el cigarrillo, sin el porro, ¿no es cierto? No poder vivir sin determinado compulsión por ver el celular lo primero que hago al despertar, ¿no? ¿Por qué no miro el viejo despertador? ¿Por qué no miro una nota de un cuaderno en mi velador y escribo mis sueños? ¿Por qué no altero? Los malos hábitos son fugas energéticas impresionantes, son ladrones de energía, lo dijo una vez el Dalai Lama, ¿no? Ladrones de energía, hay que estar atento a esos malos hábitos. Eso grosso modo, ya tenemos bastante, ¿no? Sí, por supuesto, tremendamente interesante, Siley. Estoy conversando con Siley Mora, educador, etnógrafo, consultor, bueno, aparte de haber estudiado la filosofía y haber encontrado incluso a veces semejanzas entre elementos de la filosofía platónica, de la filosofía griega en el lenguaje mapuche, y haber investigado y profundizado, también enseña ontoescritura. Y en los últimos minutos que nos quedan del programa no puedo dejar de hablar de un libro tuyo que acaba de salir y que me parece que conecta mucho con lo que estamos hablando y que puede ser un autorregalo que todos los radiovidentes debieran hacerse a sí mismos. Un libro que yo recomiendo especialmente para leer justamente en esta época. Es el momento de mirar hacia atrás, de revisar, de hacer un balance, pero interior, ¿no? De desprenderse, de hacer el camino, hacer el viaje. El libro se llama Viaje al sentido de la vida. Tal vez es tu libro más personal que has escrito. Lleva como subtítulo Los peldaños a la sabiduría y habla de una revelación prodigiosa que tuviste hace 40 años y que eso te marcó. ¿Y qué pasó ahí? Háblanos de este libro, de este viaje al sentido de la vida que debiéramos difundir por todo el país. Yo lo llevaría a todas las escuelas, así como Vasconcelos, el ministro de Educación en México, hizo la reforma pedagógica y llenaba las bibliotecas de todos los libros que a él le parecían fundamentales de leer. Creo que este es un libro que nos haría empezar bien el año, ¿no? Y tomarnos el año como un viaje, como la oportunidad de viajar hacia adentro. Háblanos, Siley, de tu libro, por favor. Mira, gracias por tus conceptos, tus palabras, sobre todo por citar la idea de Vasconcelos, me honra. Que llenó de libros, entre otros de Gabriela Mistral, ¿no? Tú has hecho un gran aporte, Cristian, al respecto, ¿no? Tú eres de los grandes, de los pocos grandes en Chile que ha rescatado a Gabriela Mistral, sobre todo el aspecto pedagógico. Mira, un pequeño paréntesis nada más, ¿no? Las facultades de educación de las universidades chilenas traen a genios, comillas, ¿no es cierto?, de Harvard, de otras partes, hacen simposios enormes, congresos, bla, 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 y no aplican, no viven el gran genio de Gabriela Mistral como pedagoga, ¿no? Eso me parece inconcebible, ¿no? Nada es profeta de su tierra. Nadie es profeta en su tierra. El viejo Vasconcelos se dio cuenta hace 100 años de esto y la llevó, o poco menos, la llevó a México y la hizo la gran gurú de la reforma educativa de México. Qué absurdo, ¿no? Qué impresionante. Bueno, mira, mi libro narra, como su nombre lo dice, mi largo y difícil, pero también precioso proceso, también doloroso proceso de descubrir el sentido de la vida. Yo muestro cómo me las arreglé para salir del pesimismo, del nihilismo y de la angustia enorme que tenía, porque el cristianismo a mí ya no me daba respuestas, ¿no? Además, no tanto por problemas del cristianismo, sino por mi baja comprensión del mensaje de Cristo, ¿no? A los 25 años, yo estuve entre los 15 y los 25 años en un seminario, iba a ser cura.
Entonces, yo no tenía la capacidad para comprender, leer entre líneas lo profundo del mensaje de Jesús. Por ejemplo, mira, por darte al azar una frase de Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás se les va a dar por añadidura, ¿no? Entonces descubrí mi lento descubrimiento de qué significa buscar el reino de Dios dentro de uno. Bueno, es la búsqueda dolorosa de sentido, es una especie como de confesiones, confieso mis extravíos, mis búsquedas con el tema del amor de pareja, y de a poco, mira, encuentro una familia, una maestra mapuche, doña Seferina Guayquifil, en el sur, y de a poco ella, a cuentagotas, me va revelando, ¿no?, el sentido de esa cultura, que en el fondo, mira, ¿qué es lo que yo descubro? ¿No? Descubro maravillado, que hay otras descripciones del mundo, ¿no?, distintas a la occidental, a la judeocristiana, que hay otro entendimiento de la realidad, ¿no? Hay otra visión de las cosas, y eso a mí me sacó de la angustia, del nihilismo, del sufrimiento, ¿no? Pero lento, fue un proceso lento. Uno quiere a veces la iluminación al estilo San Pablo, ¿no?, que un rayo te bote del caballo y te deje listo y comprendiendo todo. No, no ocurre así el descubrimiento del sentido. Ocurre, mira, con cuentagotas, ir aquilatando, de repente una luz por aquí, una luz por allá, ¿no? Por ejemplo, mira, en un momento, Seferina me dijo, cuando llegaron a su casa a golpear y a invitarla para inaugurar una capilla por ahí cercana, y ella le agradece y le dice, no necesito ir a su capilla porque yo ya tengo mi iglesia. Y entonces el misionero le pregunta, ¿y cuál es su iglesia? Mi iglesia es el hinche despierto, es el yo despierto. Porque, y le agregó, ¿no es cierto?, aquello genial, porque el que practica el Chepelay Misuam, ¿no?, el mantener la mente despierta, ese no necesita ninguna religión, ¿no? Entonces eso a mí me impactó, porque de inmediato yo conecté con Gurdjieff, por ejemplo, el mensaje de Gurdjieff, o el mensaje de Jesús, o de Buda. Buda significa el despierto, ¿no? La palabra Buda, el despierto. Jesús diciendo, velad y orad, ¿no? Despierten porque el reino de los cielos está cerca. En fin, mira, es un libro que a mí me evitó, yo cuento ahí por qué me evitó la muerte. Yo en un momento dado, en una crisis personal que tuve a los 24 años, al retirarme del seminario, pensé por única vez en mi vida tirarme a las ruedas de unas micros ahí en Providencia, me acuerdo, en la calle Pedro de Valdivia, ¿no? Tan mal, tan solitario, tan angustiado me sentía, que pensé eso, ¿no?, de esa solución. Pero ese día, oye, me aparecieron, es interesante, Cristian, cómo un solo día en la vida de una persona puede estar tan repleto de signos diversos. Y el día 15 de agosto de 1980 me ocurrieron las cosas más impresionantes que a una persona le pueden ocurrir, que narro ahí en el libro, ¿no? Muy en síntesis. Todo eso lo podemos encontrar en Viaje al Sentido de la Vida, editado por Editorial Cuche. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Porque tiene un sistema de distribución distinto. ¿Cuál sería la posibilidad de adquirir el libro? Bien distinto. ¿Hay algún correo? Sí, ¿Alguien puede comunicarse? Ya, mira, hay dos posibilidades solamente. Mira, en Santiago, para comprar los libros físicos, en Santiago está en la librería TAC, ¿no? En la calle, ahí cerquita del drugstore, al lado del Tabeli. Esa calle. Por supuesto, ahí está el gran Joan, el gran librero que los va a atender y les va a tener el libro de todas maneras. Joan, en Andrés de Fuensalida, al lado de Tabeli, se compran el libro, van al Sebastián, se toman un helado y un cafecito y empiezan a sumergirse en este precioso viaje. Muy bien. Por el Y el otro, si lo quieren dedicado, me pueden escribir a mi correo, ¿no?, que lo doy ahora, ¿no? sileymora.p @gmail.com, ¿no? Sileymora todo acuérdense con Z y Y, ¿ah? Sileymora.p @gmail.com. Así es. Perfecto. Que yo creo que es un autorregalo que tenemos que hacernos todos. Es un libro extremadamente interesante, extremadamente personal,
es una invitación a darse cuenta que en cualquier momento se puede abrir la puerta, se abren las puertas de la percepción, como decía el poeta William Blake, ¿no? Y de repente se abre una puerta para nosotros. Seferina puede ser la que trae el mensaje, puede ser otro, puede ser un ser anónimo. Siempre estamos buscando los maestros, como tú dices, grandes maestros de coaching que vienen con grandes doctorados, y a lo mejor el maestro está muy cerca nuestro, ¿no? Y ahora, el tema es que el maestro llega cuando el discípulo está preparado. O sea, tú estabas preparado, seguramente ya había algo en ti, había un proceso que habías vivido interiormente que te preparó para poder escuchar el mensaje que a lo mejor no lo habrías escuchado en el momento oportuno. Sin duda, mira, tú tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Prepararse significa continuar en búsqueda, ¿no? Yo eso diría, no dejar, no clausurar la búsqueda, la observación profunda, la observación atenta, no tampoco respirar hondo y no desesperar, ¿no? Siempre hay, mira, un detallito ese día. Cuando me quise suicidar, ¿no? Y tomé un bus para el sur y dejé Santiago, sería largo explicar cómo estaba en ese día, pero mira, tenía tanto malestar físico en el alma y también físico, que en el terminal de buses de Santiago yo me fui al baño porque no podía aguantar, no sé, el proceso interno, estaba descompuesto mi estómago. Y un baño, el más sórdido lugar del mundo, ¿no? En esos años, el año 80. El baño de público de un terminal de buses, imagínate tú cuando no habían modernidad de ninguna especie, menos en los baños. Estaba, mira, escrito con cacas, ¿no es cierto?, con excremento las paredes de los baños. Imagínate, eso ya lo dice todo. Y yo veo, mira, escrito con lápiz de carbón, ¿no? En un huequito, el único huequito que quedaba despejado para un mensaje irreproducible, el resto, leo esta frase que me salva, ¿no? Decía, mira, escrito y ese fue mi maestro, esa frase, con una letra ilegible, pero escrita con lápiz de carbón. Nunca es más intensa la noche que en el instante previo a la amanecida, ¿no? ¡Qué hermoso! Hermoso, y eso, imagínate en el contexto. O sea, el mensaje puede estar en medio del barro, puede ser en el lugar más bajo. Bueno, piensen ustedes que el término de la simbología cristiana, el niño Dios nace en un pesebre, en un lugar pobre, en medio de los excrementos de las vacas, ahí nace. Entonces, es interesante eso, y yo fíjate que habría colocado, si hubiera tenido un lápiz grafito, otra frase arriba, una de Víctor Hugo, que dice: Chaque homme dans sa nuit marche vers la lumière. Cada hombre en su noche camina hacia la luz. Qué bella frase, ¿no? Para que tú la reciclas, porque tú eres un gran reciclador de frases. Así que te queda ahí temblando. Muchas gracias, Siley, por habernos acompañado a cerrar bien este año, hacerlo de forma consciente, despierta, estar presentes y no presentes, ausentes de la vida, como decía Heráclito, que están los seres humanos. Te deseo un feliz, pleno, lleno de productividad espiritual 2023, y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el Jardín, Siley. Lo mismo te deseo a ti y a los que nos escuchan, ¿no? Productividad espiritual, que significa abundancia de sentido, ¿no? Ese es el indicador de logro, ¿no? Si tengo abundancia de sentido y significado, tengo alta productividad espiritual. Y nosotros los invitamos a seguir conversando, a seguir caminando en este jardín. Mañana volvemos a abrir nuestra verja a las 8 de la noche. Agradecer también a quienes hacen posible esta emisión, que nos han acompañado en esta aventura de desparramar a los cuatro vientos las conversaciones que yo tengo aquí en mi pequeño jardín. Me refiero al Grupo Viva, que nos acompaña llevando creatividad, sustentabilidad a los barrios y también a la construcción, poesía, biodanza, etcétera, música. Y también la Fundación Irarrázaval, que ayuda y coopera y acompaña a los colegios técnicos profesionales del país. Nos encontramos mañana nuevamente aquí. Un abrazo grande y un saludo especial de Michucao. Un abrazo. Un abrazo. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín.
pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.